presenta los superpoderes de Modern Clicks. Parte 3. Un par de discos por salir. Cuando se me ocurrió buscar a la persona que había escrito Modern Clicks en aquella pared, jamás, pero jamás me imaginé que me esperaba tanta música por delante. ¿Dónde había quedado? Ah, sí, en mi mail. Hace 35 años que el nombre de tu banda está en los corazones de millones de argentinos. Ok. 2 semanas después, Fran Powers me contesta lo siguiente. Iñaki, lo vi hace algunos años. Dije, este tipo me está robando. Pero pensé que estaba genial. Nunca escuché el álbum, pero estoy feliz y orgulloso de tener una pequeña parte en la historia. Y no tengo cómo agradecerte lo suficiente por darme esta información. Realmente significa mucho para mí. Un rato más tarde vuelve a escribirme para decirme que además es un bomber. Bomber les llaman a los grafiteros y a los artistas del stencil. Y que fue parte de la escena grafitera de aquellos años, confirmándome que él es el autor del graffiti más famoso del rock argentino. Y como para demostrarme que no hay casualidades en la vida, me dice, ahora voy a pasarte una canción mía que canto en español, que se llama ¿Dónde está mi cabeza? ¿Qué hace el cuchillo antibolsillo? ¿Qué hace el botella antimayo? ¿Qué hace ese rabia que me tanto de mí? ¿Dónde está mi cabeza? La Navidad de 2018, Fran posteó una foto con el disco de su banda Little Old Ladies recién salido del horno, tapándome la mitad de la boca al cumplir con el 50% de su promesa, que no era promesa, pero ponele, de que tenía 2 discos por salir. El tipo se lo ofrecía a todo el mundo, quien quisiera el CD, que le avisara y él se lo enviaba, de Japón a Norteamérica. Así que me probé. ¿Quién dice Norteamérica? Dice Sudamérica. Y le mandé, Fran, yo también quiero mi disco de Soundtrack to a Nightmare. Mándame tu dirección, me respondió. Y se lo mandé. Y después dije, ¿qué poronga me va a mandar? Y me olvidé del tema. El 2019 lo empecé con la sensación así de que la balanza de la vida había logrado cierto equilibrio, porque así como por un lado el hombre de sombra que anunció los clics modernos murió sin haberlo sabido nunca, por el otro lado el hombre de los poderes que le puso nombre al anuncio, ese había sido anoticiado de su gentil colaboración para con el rock argentino y la idea le había encantado. Ustedes entenderán que historias como estas uno no las vive solo. Yo de hecho la he vivido, la he compartido desde que empezó con mi compañera y con 5 amigos más que en un rapto de iluminación bastante cuestionable empecé a llamar el Club de los 5. El 7 de febrero, Fran sorprendió a su multitudinario público argentino con esta perla. Increíble. Un gran éxito en Argentina. No tenía idea, pero estoy muy contento. Está muy bueno. Exactamente al día siguiente, esto llegó a Mendoza. Le mandé esta foto a Fran. Yo no lo podía creer. El gesto me mató. Me encantó que me lo mandara de Japón, loco. Me pareció un flash. Hermoso, no sé. Cosas que hace un amigo.
una. Y el disco me encantó, me cagó de gusto, no sé, tenía canciones hermosas, muy rockeras, muy punk, bien tocadas, bien grabadas, así que le pedí la letra de una de las canciones y sin anticiparle nada ni pedirle permiso, le hice un videoclip re punk, re minimalista. ¿Tienen algo que hacer en el próximo minuto y medio? Oh my God, mi amigo Iñaki Rojas hizo esto para nosotros. Está tremendo. No tengo cómo agradecerle. Pensé en agradecerle a Charlie, que sin él nada de esto hubiera sido posible. Pero no se lo dije. Me mandó un mail y me puso: ese video fue asombroso, no puedo creerlo, lo tengo que poner en YouTube. Ahora mandame una canción tuya para mi nuevo compilado. Canciones de amor sexy de domingo por la tarde. Lanzamiento a finales de la primavera. Aquí empieza la historia del segundo disco por salir. Y aquí también es donde va a suceder una suerte de Lost in Translation fatal y prolongado. Claro, yo digo, wow, qué loco, me está pidiendo una canción mía para cantar en su próximo disco. Digamos, quiere repetir la experiencia de cantar en español, la experiencia de ¿Dónde está mi cabeza? Ahora, ¿de dónde sacó que yo tengo canciones propias? Facebook. Primero. Pero si Fran quiere cantar una canción en español, bueno, conozco a alguien que tiene un repertorio mucho más interesante que el mío, incluso con hermosas canciones en inglés. Así que ahí le dije, Fran, tengo una idea. Hi Fran, how you doing, man? Here is me again with the song for your album. Sí, me pasé de intenso y se lo pedí. Cántate una de Charlie, Fran. She's just a woman. She's just a woman. She didn't like everything I see. Podría ser, no lo tengo muy claro todavía, me dijo muy amablemente. Pero vos mandame una canción tuya y mandame un archivo de audio, no de video, me dijo. Ok, dije yo. Ahí dije, bueno, no voy a insistir más con este tema de que cante una canción de García. Y me puse a pensar ahí, dije que le doy, y dije, el Pío Avanti, ubican, el poema de Almafuerte,
El famoso poema del no te des por vencido ni un vencido. Bueno, hace algunos años le puse música, 3 acordes. Y me pareció que era fácil y me pareció que podía... Me pintó escucharla cantada por Fran Powers. Entonces dije, bueno, ¿en qué lo grabo? Que hago una toma en el celular y se la mando, una maqueta. Y dije, no, nunca tanto. Así que una tarde me fui al estudio de un amigo y grabé en una sola toma. No quería tampoco molestar a mi amigo. Tenía un par de furcios, pero dije, bueno, es una maqueta. Es para que la escuche. Y el 22 de marzo se la mandé en un mail bien largo también, donde le contaba, donde iba la letra en castellano y en inglés para que entendiera qué era lo que iba a cantar también. Y me contestó seco, lacónico. Me encantó. Está dentro. Yo no podía creer, boludo. Decía, mi amigo Fran Powers va a cantar No te des por vencido ni un vencido. Va a cantar Almafuerte. Trémulo de pavor, piénsate bravo. A esa altura yo ya estaba así con la bocha que decía, esto es para escribir una novela. Porque, ya lo dije, pero lo repito, antes de ser un fucking youtuber, soy escritor. Así que mientras esperaba la salida del nuevo disco de Fran, decidí investigar a mi nuevo amigo. A ver si internet tenía algo más que el mismo Powers no me hubiera contado. ¿Qué sabía hasta ahí de él? Bueno, que había sido parte desde su más temprana juventud de la escena rockera neoyorquina. Primero con los 911, después con los Modern Clicks durante casi una década. Fueron habitués de lugares emblemáticos como el Club A7 y el mítico CBGB de la calle Bowery. Y que ahora tenía a los Little Old Ladies como banda oficial en su patria, con quienes tocaba cada vez que viajaban con Showay a Nueva York. Ritual que repetían al menos una vez al año. Y por último, en Japón tenía a los Karmakases. Eso era todo lo que sabía sobre su vida artística. Todavía Iñaki no conocía la banda Box of Crayons, tal vez la más querida del propio Fran Powers. Aquí, con su amigo y coequiper Brian Dillon, en el escenario del mítico CBGB, poquito tiempo antes de su cierre definitivo. Cambio y fuera. También conocía ligeramente su historia sentimental. Había estado en pareja muchos años con la bajista de los Modern Clicks, Madonna Archer, con quien tuvo 2 hijos, Eamon y Rory. En 2013 se vinculó con Showay por la construcción de una casa en Maui y ahí sucedió el flechazo. Se casaron en 2015 y ese mismo año se fueron a vivir a Japón. Eso era todo lo que sabía sobre Fran Powers. Yo quería saber más, si es que lo había. Y sí, lo había. El blog Flaming Pablum, un exquisito diario de vida escrito por un confeso enamorado de su ciudad que fue testigo en primera fila de la explosión del punk, del hardcore y otros géneros aledaños, tenía guardada una sorpresa genial sobre nuestro bomber favorito. Los créditos de lo que viene a continuación corresponden a este tipo que están viendo aquí, el periodista neoyorquino Alex Smith. Viajemos a 1985. Este es el viejo local de la tienda de ropa Trash and Vaudeville, un conocido negocio de Manhattan. Aquí trabajaba Fran Powers a sus 24 años atendiendo detrás del mostrador. Una tarde entró al lugar una mujer, le dijo que era fulana de tal, que trabajaba para la industria cinematográfica y que estaba buscando a alguien como él, con esa melena, para una pequeña aparición en la próxima película de Martin Scorsese. «Pero te van a cortar el pelo en cámara», le dijo. «¿Pagan?», preguntó él. «Claro», le respondió ella.
Ok. Y unos meses después, el 11 de octubre de 1985, se estrenaba en los Estados Unidos la película After Hours. La escena en cuestión es la del Club Berlín, donde el protagonista, interpretado por Griffin Dunne, es llevado por el patobica de la puerta directo al peluquero para que le hagan un corte mohicano. Aquí lo tienen. Unos meses más tarde, la misma mujer volvió a comunicarse para decirle que ahora lo necesita a él y a varios amigos y amigas para llenar el CBGB en una escena nocturna, justo el CBGB. ¿Qué película era? Hannah y sus hermanas, de Woody Allen. En este paneo, que va a terminar en los protagonistas, la actriz Diane Wiest se inclina levemente para dejarnos ver a Madonna Archer al fondo. Ahora miren esta expresión de Woody, este rechazo al humo. Bueno, este es Fran Powers, que acaba de prenderse un porro. Alguien de la producción, antes de hacer la toma, le pasó un falso porro y le dijo: "Hacé como que fumás de tu pibe". Pero cuando dijeron acción, Fran peló un porro verdadero y se lo fumó a lo largo de toda la toma. Este texto de Woody de que después de la actuación van a tomar rehenes, habría que ver si estaba realmente en el guión original o si el faso de Fran le pegó para atrás a Mr. Allen. Digo, no sé, lo paniqueó. Bueno, como para ir cerrando ya esta tercera parte, les comento que en el mismo mes en que Charly García anunciaba su regreso al Luna Park después de 7 años, Fran Powers me decía: "En unos meses nos vamos con Joey a la Argentina a conocerte". Yo le dije: "Ah, ¿se vienen a la Argentina? Ok, ya tenés tu banda yankee, ya tenés tu banda japonesa, ahora vas a tener tu banda criolla". ¿Y le preguntaste sobre el Shadowman? Si él pintó arriba o no. No tenés buena pregunta. No, está No. novela que Esto no es Gran Hermano, El Shadowman viene después del Modern Clips. ni tampoco una sesión de terapia en grupo. A Frank no. Estas son escenas del próximo capítulo, mientras los chicos allá en la esquina ya leímos tus comentarios y agradecemos tus likes. Solo falta que te suscribas a Pop Secret. Hasta la próxima.